El tema de esta mañana es animando a los desalentados, o también animando a los de alma pequeña, sería mejor título, animando a los de alma pequeña. La semana pasada vimos cómo Pablo nos instruye para amonestar a los desordenados, que era un grupo que estaba generando conflictos dentro de la iglesia. Y ahora Pablo también habla acerca de un segundo grupo que también puede llegar a interrumpir el crecimiento y el desarrollo de una iglesia, y que puede generar que la iglesia no alcance su máximo potencial en los propósitos de Dios, y este grupo son los de poco ánimo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, sabemos que él tenía una preocupación genuina, y esta carta tuvo como propósito principal guiarlos, enseñarlos y mostrarles su amor a través de cada una de las advertencias que él estaba dando. Esta iglesia en especial trajo muchas alegrías a la vida del apóstol Pablo por el progreso que ellos estaban mostrando, pero también podemos leer en sus palabras, también Pablo estaba preocupado grandemente por el ritmo de crecimiento de esta iglesia, que estaba siendo estropeado a causa de algunos grupos dentro de la comunidad. Y bueno, vimos la semana pasada que para que una iglesia pueda tener paz, debe ser una iglesia ordenada. No habrá paz en aquellas iglesias que no reconocen y no estiman al liderazgo espiritual. No habrá paz en aquella iglesia donde el liderazgo espiritual no esté alimentando al rebaño con sabiduría. Pablo dice a los corintios en 2 Corintios capítulo 13, verso 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará, dice, con vosotros. Muchos miembros de la iglesia no toman en serio este mandamiento. ¿Por qué razón? La sencilla razón es que no están buscando relaciones pacíficas con otros miembros dentro de la iglesia, hablando bajo este contexto. Por esa razón, encontramos dentro de las iglesias lo que Pablo relata en Gálatas 5, 20, 21, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Digo, esto puede ser inconcebible y puede ser algo sorprendente el saber que dentro de la iglesia de Cristo encontramos estos conflictos, pero es una realidad. Finalmente la iglesia está compuesta de hombres que pecadores, ciertamente redimidos, pero que enfrentamos una lucha constante en contra del pecado. Hay un ruidito por ahí que me está aturdiendo acá adentro. Pablo dice en Efesios 5:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El verso 32 dice y da la siguiente indicación, antes sed benignos unos con otros. ¿Cómo? Sed benignos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, acompáñeme ahí ese versículo, leamos lo que Pablo dice. Recuerde que Pablo menciona 5 grupos que están estorbando, repito, el desarrollo de la iglesia. El segundo grupo que él menciona aquí es los de poco ánimo. Pablo primero nos dice y nos instruye a través del mensaje de Dios que amonestemos a los ociosos. Ya lo vimos la semana pasada. Y después da otra indicación, que alentemos ¿a quiénes? A los de poco ánimo. Y luego da otra indicación en este mismo verso, y sostengamos a los débiles. Ahora, aquí es importante saber a qué categoría pertenece cada persona. Si nosotros sostenemos a un ocioso, ¿qué vamos a producir en él? Alentaremos la pereza.
Si amonestamos a alguien débil o desanimado, ¿qué haremos? Lo vamos a destruir. Y yo quiero que usted note lo siguiente. Él está diciendo a los desordenados, adviérteles. A los que están de poco ánimo, anímalos. Y a los que son débiles, sosténlos. Las iglesias enfrentan otro gran problema. Otro grupo que puede generar conflictos serios. ¿Cuáles son? Los de poco ánimo. Los de poco ánimo. Yo quiero preguntarle algo esta mañana. ¿Usted se considera una persona que alienta o que desalienta? ¿Usted se considera alguien que edifica o que derriba? Evalúelo, porque de eso estaremos hablando esta mañana. Y esta palabra, a los de poco ánimo, este es un término muy interesante, realmente nos deja enseñanza muy profunda, y es curioso que esta palabra solamente es usada aquí, en todo el Nuevo Testamento. La palabra poco ánimo en el griego es el término oligopsuchos, así se lee en el idioma original, que proviene de dos palabras griegas que significa alma y pequeña. Es decir, los de poco ánimo son aquellos de alma pequeña. ¿Quiénes son esas personas de alma pequeña? Otra variante de esta palabra traducida al castellano es personas pusilánimes. Este adjetivo se aplica para aquellos que no disponen de las agallas suficientes para enfrentar un problema. Habla de una persona que carece de valor para emprender acciones, para enfrentarse a peligros, para soportar desgracias. Aquí podríamos hablar de alguien que es cobarde, apocado, inseguro, vulnerable, indefenso, débil, pero también necio. Para comprender mejor su sentido, revisemos la palabra opuesta a lo que Pablo está mencionando, que sería la palabra megalosupchos, esa palabra que habla de mega es grande, mega es alguien amplio, significa alguien de alma grande, lo contrario a la palabra que estamos viendo hoy aquí. Megalosupchos habla del hombre que se desarrolla, el hombre que emprende, aquel que surge, aquel que es diligente, que tiene iniciativa. Esta palabra define a uno que no tiene temor de enfrentar los riesgos. ¿Y sabe por qué no tiene temor? Debido a su convicción por la verdad. Por esa razón. Leonard Ravenhill dijo lo siguiente, en uno de sus libros él cuenta que un grupo de turistas estaban visitando una aldea pintoresca cuando pasaron cerca de un hombre sentado junto a una valla. Uno de los turistas le preguntó de una manera soberbia, altiva, le dice, ¿han nacido hombres notables en este pueblo? El hombre viejo responde y dice, no, solamente niños. Usted puede entender la metáfora de esta historia. Y esa es la persona que no teme los desafíos. Uno que pone a prueba su propio carácter. Ahora, todos nacemos siendo niños. Finalmente nuestro carácter se va a desarrollar. Tiene que desarrollarse. Pero lamentablemente muchos se desarrollaron con un alma pequeña. Algunos otros con un alma grande. Y esta palabra megalosupchos habla de uno que no se intimida frente a la dificultad, uno que no tiene miedo de la persecución, porque es aquel que ve en toda dificultad, en todo problema, una oportunidad para formarse al carácter de Cristo. Pero Pablo está hablando lo contrario de esto, que en la iglesia, desafortunadamente Pablo dice que en la iglesia hay personas con un carácter de alma pequeña, un carácter de alma pequeña. Los sociólogos aseguran que aún la persona más introvertida, más tímida, influirá en 10,000 personas durante toda su vida. ¿De qué manera usted está influyendo en los demás?
Usted está influyendo en los demás, alentando o desalentando. ¿Cómo funciona esto de la influencia? Es decir, una persona puede cambiar con un grupo diferente de personas o en una situación diferente para convertirse en alguien que recibe la influencia de otro. Y esto es bien común en los jóvenes y adolescentes. ¿Qué hacen? Ellos se dejan influir, se adaptan a lo que la mayoría piensa. Y aquí Pablo está hablando de que nosotros debemos ser personas que influyen en otros para bien. Y una persona que se deja influir por los demás será variable, será inestable, hablando en el mal sentido, hablando de la influencia de malos compañeros, de malos amigos. Ahora, dése cuenta, todos nos veremos expuestos a influencias diariamente. Pero también todos nosotros seremos influencia continuamente. Y esa influencia que recibimos o nos va a afirmar o nos va a derribar. O nos va a consolidar o nos va a desarraigar. Entonces, ¿quién está influyendo en ti? ¿Qué tipo de influencia está sobre tu vida? La otra parte es, ¿qué tipo de influencia tú estás transmitiendo a los demás? ¿De qué manera tú estás impactando la vida de otros? Piensa en esto, 10,000 personas, por tímido que seas, por inseguro que seas, en 10,000 personas vas a influir a lo largo de toda tu vida. ¿Y qué dirán esas 10,000 personas acerca de ti? ¿Qué hablarán de ti? ¿Qué opinarán de ti? ¿Qué verán en ti? Y lo cierto es de que, aunque tú no lo quieras y aunque tú no lo hayas pedido, todos nosotros seremos influencia continuamente, inevitablemente. Y repito, ya sea para bendecir o para maldecir, ya sea para sanar o para herir. Años antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, él se enteró de que su hijo mayor estaba enfermo. Y aunque se recuperaría, la causa de esa enfermedad golpeó duramente a Roosevelt y los doctores le dijeron que era por él. El culpable era él como padre. ¿Por qué razón? Porque su hijo padecía agotamiento nervioso. Esa fue la causa. Y esto por haber sido implacablemente presionado por su padre para que se convirtiera en el héroe valeroso que Roosevelt mismo no había podido ser durante su juventud. Él fue la causa, esa influencia él ejerció sobre su hijo. Entonces Roosevelt prometió y él dijo, de ahora en adelante nunca lo volveré a presionar, ni mental ni corporalmente. Y él trabajó para transmitirle esa confianza a su hijo. Ese mismo hijo fue quien luego él lideró valientemente el desembarco de los soldados aliados en playas de Utah durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es un caso sobre una influencia buena o mala. Entonces, sobre nuestra vida debemos evaluar de qué forma yo estoy influyendo a los demás. No te estoy preguntando, ¿influyes en los demás? Es un hecho que vamos a influir en otros. ¿Cómo lo estás haciendo? Cuando hay poco ánimo, cuando una persona está desalentada, cuando alguien es de alma pequeña, es una persona que será vulnerable también a olvidar las bondades de Dios. Es decir, va a padecer una especie de amnesia espiritual. Olvidará rápidamente lo que Dios ha hecho en su vida, lo bueno que Dios sigue siendo. Olvidará que Dios cuidará de él porque vive sometido a sus temores. Esto es lo que hace el temor. Esto es lo que hace el temor. Corroe nuestra confianza en el Dios omnipotente. Y el temor va a desatar una multitud de dudas, va a desatar vacilaciones que finalmente van a producir enojo. El propio temor va a desarrollar inseguridad. ¿Y saben algo? Está demostrado que nuestra propia inseguridad, hablando sobre un hombre de alma pequeña, nuestra propia inseguridad nos va a convertir en controladores. Un ejemplo extremo de esto es el siguiente. Un ministro alemán que adoptó una posición
ahora sí que heroica en contra de la política de Adolfo Hitler, cuando este ministro alemán conoció al dictador en el año de 1933, este ministro estaba en la parte de atrás del lugar donde estaba Hitler hablando y él estaba solamente escuchando lo que Adolfo Hitler estaba diciendo. Más tarde, su esposa se acerca con él, con este ministro, y le pregunta, ¿por qué ponía tanta atención? ¿Qué es lo que había descubierto? Y este hombre le responde a su esposa y dice, yo descubrí que Hitler es un hombre muy asustado, muy asustado. El terror le da rienda suelta al tirano que tiene dentro. ¿Y saben? Eso produce el temor también en nuestras vidas. Es una forma de contrastar nuestras debilidades. Aquellos que son de alma pequeña están dominados por el temor, es lo que está diciendo aquí Pablo. Por esa razón dice, animen a los de poco ánimo. Aquellos que están dominados por el temor odiarán los cambios. Los de poco ánimo son esa clase de personas que temerán a lo desconocido, que se van a preocupar por todo. ¿Y saben algo? Con justa razón lo hacen. Por eso, una persona de poco ánimo, repito, se convierte en alguien controladora. Odia los cambios, repito, odia los cambios, teme lo desconocido, se preocupa por todo. Y con justa razón, pueden ser acérrimos opositores dentro de las iglesias. Por eso Pablo está diciendo, aliéntenlos, porque pueden generar problemas muy serios. Un escritor dijo acerca de ellos, es ese tipo de personas que ven estiércol en toda la pradera. Qué definición, ¿no? Más ilustrativa. Una persona llena de temores no podrá amar profundamente. ¿Saben por qué no? Porque el amor es riesgoso. El amor es riesgoso. Y no podrá perdonar incondicionalmente porque su confianza los debilita. ¿Entiende usted por qué razón hay que atender este problema? ¿Entiende usted por qué Pablo reitera la preocupación también por ese grupo de personas de alma pequeña dentro de la iglesia en Tesalónica? Porque es gente que no se va a atrever a hacer algo diferente. Es gente que va a vivir detrás de bambalinas, pero no con el fin de aportar algo, sino de criticarlo todo y de juzgarlo todo. No se atreven a hacer nada que nunca antes ha sido hecho, es lo que define también esta palabra. Les encanta lo que es seguro. Solo les gusta caminar en un camino que ya ha sido transitado. Solo quieren repetir un acto que alguien más ya ha hecho. En pocas palabras, también define a uno que quiere una vida libre de riesgos, con seguridad absoluta. ¿Y sabe algo? Esto repercute también en los cristianos. ¿En qué sentido? En nuestros temores para poder evangelizar y hablarles a otros del amor de Dios. No queremos correr riesgos. Tememos el rechazo. Tememos que nos injurien. Y esos son los de alma pequeña. Este tipo de personas normalmente también se consideran como muy melancólicos, muy susceptibles. Jarritos de Tlaquepaque, ¿no? O de Tonalá, podríamos definirlos también así, que todo les duele y cuidado, ¿no? Porque si haces algo inconscientemente que no les parece, se derrumban. De ahí surge ese mal carácter de controladores y a veces se muestran fieros, se muestran como que aparentemente tienen carácter, ¿no? Y apelan por la justicia. Eso es lo que define a los de alma pequeña. Esto es lo que está definiendo. ¿Cuántos dicen amén? Buscan la seguridad absoluta y repito, son melancólicos, carecen de fortaleza para servir dentro de la iglesia también. No les gusta enfrentar desafíos, no les gusta iniciar nuevos proyectos. ¿Y sabe por qué? Porque temen la persecución. Por esa razón, porque temen la persecución, que era lo que pasaba con algunos en Tesalónica. Porque temen la persecución, no quieren predicar a Cristo.
Temen la oposición. Por esa razón no son defensores de la verdad. Otro distintivo en estas personas de poco ánimo es que normalmente son depresivos. Se angustian fácilmente. Viene un problema, surge una situación y se caen, se derrumban, se colapsan. Viven todo el tiempo preocupados. Podríamos hablar de una persona que está más ocupada en sus preocupaciones que ocupada en su confianza en Dios. Y se desgastan en esos afanes y en esas preocupaciones de la vida. Viven sin esperanza, desanimados. Ellos se envuelven en los siguientes pensamientos como estos, ¿no? Mis temores me hacen caminar con seguridad. Mi pesimismo me hace no esperar nada de nadie. ¿Ha escuchado eso? Dicen, así estoy mejor. Prefiero no amar para no ser lastimado. En verdad, hay gente que piensa de esa forma. Prefiero no confiar en nadie para que nadie me traicione. No quieren arriesgarse. Prefiero no emprender algo para no perder. Aquí estoy bien, aquí estoy a gusto. Eso es lo que define esta clase de personas. El líder de los derechos civiles, Martin Luther King, dijo lo siguiente: la medida suprema de un hombre no es dónde se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino dónde se encuentra en momentos de reto y polémica. Una persona que tiene poco ánimo tendrá también como característica esa alteración de humor. Es decir, aprenden a relacionarse con lo que sienten. Generan estados de depresión y ansiedad constantemente. Y bueno, y la queja es parte del centro de su vida. Sienten envidia con facilidad, se les dificulta el reconocer el progreso de los demás, no les gusta admirar lo que otros hacen bien. Sus problemas se enfocan en sus dificultades, hasta en su mala suerte, y ahora sí que viven oprimidos a esos sentimientos. Las personas negativas, es muy fácil identificarlos. Las personas negativas o pesimistas, finalmente es lo que también define este verbo, los de alma pequeña. Y miren, está demostrado también que las personas negativas son las más problemáticas. Son las más enfermizas, las más miserables y hasta las más solas, porque finalmente la gente que hace se aparta de ellos. Que esto es todo lo contrario a alguien de alma grande, a alguien que es alegre. Cuando alguien tiene poco ánimo, su pensamiento se distorsiona, se llena de falacias. Un médico pionero en psicología cognitiva asegura lo siguiente acerca de ellos. Él dice: no son los hechos lo que los altera, sino la interpretación que le dan a los hechos. Había un hombre, un soldado japonés, y eso es una historia verídica, que se llamó, voy a intentar leerlo en japonés porque Choichi Yokoi, así es el nombre. Él fue un soldado japonés que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y él vivió oculto en la selva de la isla de Guam, en el Pacífico, por 28 años. Escuchen lo que le estoy diciendo. Vivió oculto en la selva de la isla por 28 años. Este soldado no sabía que la guerra había terminado. 28 años oculto, asegurando su propia vida. Él vivió escondido a causa de su pesimismo. Esa historia es verídica. Y de lo único que alimentó su mente durante esos años ocultos fue de los folletos que dejaron caer los aviones para los soldados que, como él, se habían ido a esconder. ¿Por qué no se atrevió a salir de su escondite durante 28 años? ¿Saben por qué? Porque fue un prisionero de sus propios temores. Su sobrino una vez lo entrevistaron y él dijo acerca de él, sencillamente lo invadió el pánico. Incluso cuando él fue descubierto, después de 28 años, él fue descubierto por cazadores del lugar en la isla del Pacífico el 24 de enero de 1972.
el ex soldado de 57 años, después de que él fue rescatado, él aún estaba convencido de que su vida estaba corriendo peligro. Dice su historia que él retomó su vida en años posteriores en Japón, se casó en noviembre de 1972, es decir, ese mismo año que lo encontraron, y falleció en septiembre de 1997 a los 82 años. ¿Y sabe cómo murió? Por una fuerte depresión al conocer que su esposa había sufrido un accidente automovilístico. Fue presa de su inseguridad, de sus temores todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué sucedía con la iglesia en Tesalónica? ¿Por qué razón Pablo está diciendo a los cristianos, alienten a los de poco ánimo, alienten, animen a los de alma pequeña? Había un pequeño grupo ahí en esa iglesia de desalentados, ahí en Tesalónica. Ese pequeño grupo eran presa de temores, eran presa de pánico, habían sufrido mucho, eso es innegable y eso es una realidad. Y ese sufrimiento lo que finalmente los llevó a caer en un continuo desánimo. Y dice la historia bíblica que ellos cayeron puntualmente en este desánimo debido a 3 problemas grandes que la iglesia estaba enfrentando en aquellos tiempos. Número 1, fue que sucumbieron ante las calumnias de los enemigos del Evangelio. Esto lo pueden ver en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Número 2, era la persecución también lo que estaba generando ese desaliento. Ellos estaban sufriendo persecución. Esto lo leemos en el versículo 14 del capítulo 10. Y ante esto Pablo les decía, es algo que ustedes deberían haber esperado. Yo les advertí sobre lo que vendría al ser seguidores de Jesús. Pero ellos fácilmente fueron presa de sus temores. Y número 3, estaban desalentados, pues habían perdido a seres queridos a causa de su fe. Capítulo 4, versículo 13. Aquí tenemos 3 motivos por los cuales ellos estaban desanimados. Repito, número 1, por las calumnias de los enemigos. 2, por la persecución. Y 3, por la pérdida de seres queridos. Este grupo en la iglesia estaba diciendo, no puede ser. ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Y algunos otros decían, no, seguramente el día del Señor ya fue. Y nos perdimos en el rapto y nos quedamos. Y vamos a estar sufriendo toda la vida injustamente. Y seremos destruidos. Esos eran los pensamientos que estaban pasando estos cristianos en aquel tiempo. Y Pablo tuvo que escribirles y decirles, no es el día del Señor. No ha sucedido el rapto. Y después eran los más lastimados por la muerte de sus amigos, porque ahí sabes otro grupo de los que perdieron amigos, a familiares, y esos estaban diciendo, mira, nuestros amigos, nuestros familiares murieron y Jesús no ha venido. Y el pensamiento de ellos era, murieron y nos dejó este dolor y ellos se van a perder del rapto ahora, ¿qué va a pasar? Llenos de pánico, de temores. Y Pablo les dice, no, y les escribe, no, los muertos en Cristo resucitarán primero, estarán ahí. De hecho, les dice Pablo, estarán antes del resto de nosotros. Y ahí estaba Pablo alentando a esas personas con estas palabras. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia en Tesalónica. Y obviamente, hablamos de la influencia. ¿Qué hacían estos grupos? Pues empezaban a influir temor en los demás. Y dígame, ¿qué efectos podría tener qué efectos esto podría ocasionar en la iglesia? Este es un grupo vulnerable dentro de las iglesias, donde quiera. Personas que aunque sí confían en Jesús y creen en Jesús, pero no pueden elevarse por encima de sus problemas. Que su estado de ánimo es determinado por las circunstancias y no por su confianza en Dios. Son aquellos que hay que estarlos jalando, que hay que estarlos arreando constantemente para que avancen.
Y Pablo dice, nosotros no debemos quedar sujetos al temor. Usted, si tiene confianza en Dios, no debe permitir que la ansiedad le esté controlando. Las preocupaciones fácilmente pueden quitarte el gozo, y si tú lo permites, te lo van a quitar, y te harán dudar de la bondad de Dios. Los temores nos pueden entumir, nos pueden hacer inseguros, nos pueden petrificar, nos pueden paralizar. Y escuche lo siguiente, la histeria y la paranoia no proviene de Dios. No proviene de Dios. En 2 de Timoteo 1:7 Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino ¿de qué? De poder y de amor y de dominio propio. ¿Escuchó esto? ¿Espíritu de qué? De temor. No de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y esto es bien interesante. Cuando Pablo aquí le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de temor, él se está refiriendo a ese espíritu de cobardía. ¿Y sabe a qué se refiere aquí principalmente? A la actitud que tenemos, al modo de pensar, a nuestra disposición en la mente. Por medio de la violencia, la persecución, la intimidación, las amenazas, la enfermedad, las calumnias, Satanás inspira cobardía en la iglesia y en los cristianos. Pero Pablo dice, nosotros somos capacitados con poder de Dios. ¿Para qué necesitamos ese poder? Para hacer frente a toda amenaza por causa de nuestra fe. Y luego añade, y somos capacitados con amor. ¿Para qué necesitamos el amor frente al temor? Para perdonar a aquellos que nos hacen mal. Para poder perdonar a aquellos que nos ofendieron o que nos lastimaron. Y Pablo también dice, y hemos sido capacitados con dominio propio para estar por encima de nuestros sentimientos. Y no dejarnos llevar por lo que pasa, por lo que sucede, por lo que nos dijeron, por lo que hicieron. Dominio propio. Entonces, vea este desglose. El poder vence, el amor motiva y el dominio propio orienta. No hemos recibido espíritu de temor. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu modo de pensar respecto a esto? Y vuelvo a lo que mencioné al inicio. ¿Edificas o derribas? ¿Alientas o desalientas? ¿De qué manera tú estás influyendo en los demás? ¿De qué manera tu vida está siendo instrumento de Dios para edificación de la iglesia? ¿Y qué dice Pablo ante esas personas de poco ánimo? Aquí nos da también una indicación. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar el problema? ¿Qué nos dice? No dice, disciplínalo. No dice, dales un ultimátum. Él dice, aliéntalos. ¿Qué tiene que usted hacer? Alentarlos. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Cómo enfrentamos a esas personas? La respuesta es muy sencilla, es muy simple. Simplemente aliéntalos. Esta es una palabra completa, una palabra hermosa que significa estimular. Algunas traducciones dicen consolar. Significa hablarle, comunicarte para darle seguridad con respecto a la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando era niño, yo recuerdo, yo temía, una etapa de mi vida yo temía la oscuridad. Y la oscuridad ponía en mí preocupación y ponía inseguridad. Para superarlo, recuerdo muy bien cómo mi mamá me alentaba y me acompañaba para enfrentar la oscuridad. Pero ¿sabe algo? Ella iba conmigo. Y eso me daba a mí seguridad. ¿Usted conoce a alguien que es temeroso? ¿Usted conoce a alguien que está preocupado y que vive sin esperanza todo el tiempo y se encuentra triste, reprimido, ahora sí que paranoico? Usted, dice la Biblia, ¿qué dice Pablo? Usted tiene que acercarse y alentarlo, aliéntelo, desarrolle relación de amistad con él, que él pueda confiar en ti, que él pueda sentirse seguro por lo que tú le dices, por lo que tú hablas y la manera como vives, que tú puedas influir en él para bien, de modo
que él pueda sentirse consolado, fortalecido, afirmado, animado. Escuche, no hay otra manera. No hay otra manera. Y repito, a los desordenados, ¿qué dijo Pablo? Adviértanles. Pero a los de poco ánimo, ¿qué nos dice? Aliéntalo. Aliéntalo. ¿Qué sucede cuando ves un partido de fútbol y tu equipo va perdiendo, de básquetbol no va perdiendo? Pues tú los animas lo más que puedes, ¿no? Aunque ya van 10-0, pero el de la honra, ¿no? Dices, el de la honra aunque sea. Pero estamos animando, estamos alentando. Eso es lo que Pablo está indicándonos a nosotros como iglesia. Ahora, no está hablando solo de la responsabilidad del liderazgo hacia la iglesia, sino habla de oveja a oveja. Debe haber ese acercamiento, de alentarse mutuamente. Proverbios 12:25 nos dice, acompáñeme ahí por favor. Es importante que leamos este versículo. Proverbios 12:25. ¿Lo tiene? Dice, la ansiedad en el corazón del hombre, ¿qué hace? Lo deprime. Repito, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra que produce lo alegra. Repito, mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué significa esto? Que una buena palabra es capaz de alegrar un corazón deprimido. Y hablamos de palabra de Dios que anima, palabra de Dios que alienta, hablamos de esa declaración de la verdad sobre el que está triste, sobre el que está angustiado. La Biblia dice, si alguno está triste, ¿qué haces? Tú alientas a esa persona a hacer oración y ponte a adorar a Dios, ponte a cantar a Dios, deleítate en el Señor, sabiendo que Él cuida de ti. Confía en Él y Él hará. Y empiezas a alentar con palabra de Dios. Aquí el énfasis no son palabras positivas, ¿eh? No estoy hablando de positivismo, de no, sí, tú eres campeón, no, que tú todo lo puedes. No, hablo de la declaración de la verdad de Dios que alienta, que fortalece, que anima. Y eso es lo que está diciendo Proverbios, la buena palabra. ¿Cuál es la buena palabra? El Evangelio. No son nuestros dichos populachos, ¿verdad? No son nuestras ideas, es la palabra viva y eficaz, es la que va a alentar. Eso es lo que tú tienes que comunicarle al que está a tu lado. Esa es la manera como tú vas a alentar al que está deprimido. Palabra de Dios. Proverbios 16:24 nos dice también, ahí más adelantito, Proverbios 16:24 dice que panal de miel, y yo quiero que note el énfasis, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Tú dirás, ¿por qué hace referencia aquí a los huesos? ¿Saben a qué se refiere? O implícitamente, ¿qué es lo que está diciendo? Que es algo físico del cuerpo, obviamente, habla del cuerpo mismo. Lo que está diciendo aquí es que las palabras que alegran, la buena palabra, puede ayudar aún en la salud física. Y eso está demostrado médicamente. Puede ayudar en la salud física. Y es importante aquí separar nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Todos sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo no puede existir sin tu alma y sin tu espíritu. Eso es una realidad. De manera que lo que afecta a uno, también va a afectar todas las partes. Si tus emociones están afectadas, va a afectar tu estado de ánimo y obviamente afectará tu cuerpo. Y te enfermarás. Y normalmente la depresión se manifiesta en una persona que no quiere salir, no quiere hacer nada, se la pasa en su casa encerrado, no quiere socializar y afecta tremendamente nuestro cuerpo. Entonces, repito, lo que afecta a uno afectará todas las partes, todas las demás partes. La Escritura dice que nuestras palabras pueden ministrar gracia
amabilidad, fortaleza, coraje y dulzura al alma, es lo que está diciendo aquí. De tal forma que aún la salud de nuestros cuerpos puede ser afectada de manera positiva o de manera negativa. Un corazón desalentado va a repercutir en un cuerpo que siente las consecuencias de que está ocurriendo algo mal en su interior. Sabemos que la tristeza profunda se puede convertir en enfermedad. Un estudio médico señaló lo siguiente: cuando se trata la depresión, su salud y su calidad de vida mejorarán. Proverbios dice que la miel, ¿qué hace? Aquí está diciendo, la miel son palabras agradables. La miel es dulce al alma, dice, y trae salud para los huesos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Proverbios nos está diciendo que la miel, y hablando en el aspecto natural, la miel fortalece a una persona que se encuentra en debilidad. Si alguien toma un poco de miel, está demostrado que eso le va a impartir fuerzas. La leche, por ejemplo, en un bebé ayuda a que sus huesos maduren cuando son inmaduros o se encuentran débiles, aporta eso. Y aquí Proverbios nos está diciendo, y aquí está diciendo lo siguiente: tus palabras, está diciendo, tus palabras tienen ese poder en mi vida, Señor. Tus palabras tienen ese poder para animarme, para fortalecerme y para levantarme en mi debilidad. Ahí está. ¿Cuál es la buena palabra? Las Escrituras, el consejo de Dios. Y la indicación que Pablo está dando, ¿cuál es? Alienten a los demás. Impartan esa palabra dulce, esa palabra, esa miel que fortalezca, que anime, que afirme. Esas son las palabras que está diciendo Pablo. ¿Para qué? Para eliminar el problema. Alienta. Aquí es donde yo debo preguntarme, ¿mis palabras están ministrando miel y leche para fortalecer y animar a aquellos que están tristes, que se encuentran débiles a mi alrededor? ¿Realmente estoy influyendo? ¿Estoy generando algo para que sus vidas puedan consolidarse en la voluntad de Dios? El apóstol Pablo dice en el capítulo 2, verso 7 de Primera de Tesalonicenses, él dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, tomarlos, acercarlos a nuestro pecho y cuidarlos y amamantarlos. Eso habla de cómo Pablo alentaba constantemente, cómo Pablo animaba. Y mire, el mundo está lleno de críticos. Las iglesias, lamentablemente, también se llenan de críticos. Hoy necesitamos quien aliente con palabra de Dios. Hoy necesitamos quien nos aliente también a nosotros. Si tú ves a alguien angustiado, tu responsabilidad es alentarlo. Ahora, cuando tú estás angustiado, tú quieres que alguien más venga y te dé una palabra de ánimo. No que te diga qué hacer, no que te solucione el problema, pero que te anime. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros. ¿Quién no necesita a alguien que lo motive a seguir adelante en cuanto a la búsqueda de la voluntad de Dios? A veces es muy frustrante el que tú quieras agradar a Dios y no puedas hacerlo en la medida que quisieras. El mismo apóstol Pablo se había envuelto en esta situación, por esa razón él exclama y dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo que me impide el poder vivir de una manera agradable y perfecta delante de Dios? Y nosotros necesitamos quien nos aliente también, quien nos motive. Por esa razón Pablo dice, bueno, practica, ejercita este principio, alienta a otros. Hay muchas personas a nuestro lado, a nuestro alrededor, que necesitan aliento, que deben ser alentadas. Pero lamentablemente, y digo tristemente, lo que sale de boca de muchos cristianos es solamente juicio y crítica.
¿Qué tenemos que hacer? Alentar. ¿Cuánta gente no se ve desalentada a causa del pecado? Bueno, cuando hay arrepentimiento, ¿qué hacemos? Alentamos. Animamos con la palabra de Dios a que sigan adelante. La noche antes de ser crucificado, Jesús les dijo a sus discípulos que aunque Él se iría, ¿qué haría? Enviaría a otro consolador. Eso también se refiere a alguien que anima, a alguien que alienta. En Juan 14 encontramos esto. Y esta es la palabra griega parakletos. Hasta ese instante, Jesús había estado al lado de sus discípulos. Él había estado junto a ellos y eso les brindó a ellos seguridad. Pero en el momento en que Jesús partiría de este mundo, ¿usted recuerda cómo ellos reaccionaron? Ellos se enfrentarían con grandes persecuciones, ellos se sentirían inseguros. Y recuerda cuando lo aprisionaron, ¿qué hicieron? Se fueron a ocultar, se escondieron. Se llenaron de pánico. Y la enseñanza de Jesús siempre estuvo llena de palabras que alentaban en relación a diferentes situaciones. Por ejemplo, Él enseñó a sus discípulos que debían orar, que debían perseverar en la oración, aguardando con certeza la respuesta a sus oraciones. Y es una manera también de alentar. Él les dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y ahí estaba el Señor alentando con respecto al perdón. Jesús les enseñó la importancia y los beneficios que recibimos al perdonar a otros. ¿Y qué hacía Jesús? Alentaba también a perdonar a quienes les ofendían, a perdonar a quienes injustamente les juzgaban. También Jesús, con respecto a la ansiedad, Él les enseñó a los hombres al decir que Dios es un proveedor, que Él cuidará de nosotros. No os afanéis, decía Jesús, enseñó claramente esto. Él decía, vean cómo Dios cuida de las aves, cómo Dios cuida de las flores, y si Él es el Dios que tiene el poder para cuidar a las aves del cielo, ¿acaso no cuidará de nosotros? Y ahí está el Señor alentando también, animándonos a que no tenemos motivos para afanarnos por ninguna situación, porque Él es nuestro proveedor y Él es nuestro cuidador. Ahora, si alguno pecó, si alguno finalmente hizo algo que no debía hacer, recordamos también cómo Jesús alentó sobre esta situación de pecado. En una ocasión en la que los saduceos y fariseos trajeron ante Él a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Recuerda la historia? Él no la condenó de la manera como muchos lo hacen, sino que le dijo, vete y no peques más. Eso es alentar. Eso es animar a una corrección de conducta también. Con respecto a la protección, también a la seguridad, Jesús, cuando sus discípulos fueron sorprendidos por una tormenta en el mar y estuvieron a punto de naufragar, recuerda también ese momento, vino hacia ellos caminando sobre el agua y les dijo, textualmente voy a leer las palabras, Él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6, 47 al 51 encuentra esa historia. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Vea cómo en el ministerio terrenal de Jesús, Él también implícitamente estaba siempre alentando a los de poco ánimo, a los de alma pequeña. Constantemente su enseñanza se centró en esto. Los de Tesalónica necesitaban aliento de oración, aliento de esperanza, aliento de salvación, aliento de perdón, aliento del amor de Cristo, aliento de la resurrección final. Y Pablo con esas palabras dice, alienten a los de poco ánimo. Un ejemplo en la Biblia de lo que estamos viendo hoy se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 32. Voy a mencionarlo rápidamente. 2 de Crónicas capítulo 32. El contexto aquí es que Sennacherib, quien era en ese entonces el rey de Asiria, había invadido la nación de Judá y él tenía a la gente aterrorizada con sus constantes amenazas. La historia dice que Ezequías, el rey de Judá, él se fortalecía en el Señor, él buscaba al Señor para pedir dirección. Y dice la Biblia que Ezequías fortificó la ciudad capital y que él aumentó las armas de defensa
Y en el versículo 6, la Biblia dice que en el versículo 6 de Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, dice que Ezequías puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza a la puerta de la ciudad y habló con ellos. Los reúne, habla con ellos para darles ánimo, diciéndoles lo siguiente, lo leemos en el versículo 6 y 7, ahí acompáñenme por favor ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos 6 y 7, vea lo que hace Ezequías. Reúne a ese grupo y les da palabras que dieron ánimo. ¿Lo tiene? Y les dice, sed fuertes y valientes. No temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. Porque el que está con nosotros, ¿qué? El que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. El ejército asirio en ese entonces tenía, no sé, aproximadamente 185,000 tropas. Lo que sí es seguro y lo que sí sabemos es que sobrepasaban por mucho las tropas del ejército israelí. Pero vea las palabras de Ezequías: sean fuertes, sean valientes, no teman. Yo le pregunto, ¿tenían motivos para acobardarse? Sí. Pero aquí entra esta buena palabra, esa palabra que era miel, que estaba fortaleciendo. Él les está diciendo, no se acobarden a causa del rey de Asiria. A lo mejor será él más fuerte que nosotros, tendrá más tropas, tendrá más equipo, más ejército, más armas. Tienen más multitud, pero el que está con nosotros, ¿qué? El que está con nosotros, dice, es más poderoso que el que está con él. Qué maravilloso. Humanamente hablando, el ejército israelí estaba en desventaja, en mucha desventaja. Pero él no permitió que su espíritu se opacara. Él no fue, ya vieron muchachos, no, ¿cómo los vamos a vencer si son más que nosotros? Si realmente Dios nos amara, no permitiría estas situaciones. ¿De qué sirve tantos años de nuestra vida entregados a Dios si finalmente estamos en desventaja? No, Ezequías no hace eso, él dice, no importa, mayor es el que está con nosotros, mayor. Y luego en el siguiente versículo él les dice, tenemos a Dios con nosotros. Es lo que está diciéndoles, tenemos a Dios con nosotros, de manera que tenemos mucho más a nuestro favor que ellos. Y esas palabras es lo que Pablo está refiriendo a los tesalonicenses. O sea, no se preocupen. Sí, perdieron seres queridos, están pasando tiempos difíciles, hay persecución, están enfrentándose a situaciones que son injustas. Sí, y Pablo les dice, eso era algo que ya se veía venir. Yo les había ya advertido sobre lo que ocurriría a causa de su fe. Eso era lo que se esperaba, pero no se preocupen. Les dice, tenemos a Dios con nosotros. Obviamente tenemos mucho más a nuestro favor. Mucho más a nuestro favor. Y luego en el versículo 8, por favor, acompáñenme ahí para leerlo textualmente. Versículo 8, vea lo que dice. Lo que dice Ezequías, dice, con él, es decir, con este rey pagano, con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros, ¿quién está? Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, ¿para qué? Para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo confió y vea lo que produjo esa palabra de ánimo. Y se fortaleció por las palabras de Ezequías, rey de Judá. Es lo que produce la palabra de Dios. Ahora yo quiero que pienses en esos momentos cuando tú te has visto desalentado. Piensa también en esos momentos cuando a lo mejor tus hijos están desalentados. Esposa, ¿cuál es tu respuesta cuando tu esposo está bien desalentado? Puede ser que él haya perdido su trabajo, puede ser que haya enfrentado una lucha difícil con los amigos del trabajo,
o que esté sobrellevando una presión que es más fuerte y más grande que él. Y hay hombres que llegan al hogar sintiéndose derrotados. Es una realidad, por todas las presiones que enfrentan fuera del hogar. ¿Qué haces tú, esposa, en esos momentos en que tu esposo está pasando por esa agonía, esa tribulación? ¿Qué haces tú, esposo, con tu esposa cuando se siente abrumada, se siente presionada, se siente incompetente, incapaz? O cuando alguno de tus hijos también está pasando por tiempos difíciles, sobre todo ahora en tiempos de bullying, donde son atacados, donde son golpeados, donde son menospreciados. Tú como padre, ¿qué tienes que hacer? Alentarlo. Porque yo estoy seguro que muchos de nuestros hijos van a la escuela sintiéndose almas pequeñas, enfrentando un mundo de paganismo, un mundo de crítica, un mundo de ataques, y ahí es donde entramos nosotros como papás, alentándolos, afirmándolos, fortaleciéndolos en las palabras de Dios. ¿Qué haces tú? ¿Cómo respondes tú ante el desánimo de alguien más? ¿Te acercas a ellos para edificarlos? ¿O te acercas a ellos para derribarlos? Y decirle, te lo dije. Tus palabras pueden transmitir ánimo. Tus palabras pueden transmitir valor y fortaleza en los corazones de aquellos que están sobrecogidos y carentes de esperanza. Y esa es la palabra de Dios. Eso es lo que va a alentar el corazón de los hombres. Dentro de la iglesia, ¿cuál es nuestra respuesta ante alguien que está careciendo de ánimo? Aquí está, aliéntalo. Efectivamente, todos carecemos de muchas cosas y todos estamos limitados, pero el punto es alentarnos a buscar la voluntad de Dios, alentarnos a agradar a Dios por sobre todas las cosas. Déjeme terminar con esta historia. Se cuenta que en una granja un ratón miró por una rendija de una pared y quedó muy angustiado al descubrir una ratonera. Entonces, este ratoncito se fue a pedir ayuda a los otros animales de la granja. Y la gallina dijo, lo siento, pero no es mi problema. El cerdo añadió, voy a orar por ti. Y la vaca estaba muy ocupada rumiando y le dijo, tengo cosas más importantes que hacer. Desalentado, el pobre ratón se quedó solo para enfrentar su problema. Esa misma noche, una serpiente venenosa quedó atrapada en la ratonera y cuando la mujer del granjero fue a investigar, la serpiente la mordió. A la mujer le dio una fiebre altísima y es bien sabido que el mejor remedio para la fiebre es la sopa de gallina. Así que el granjero toma su hacha y se va a buscar el ingrediente principal para la sopa. O sea, la gallina quedó lista, ¿no? El estado de salud de la esposa se siguió deteriorando y vinieron algunos vecinos a visitarla. Entonces el granjero tuvo que matar al cerdo para darles de comer a los visitantes. Pero la mujer murió y acudió tanta gente al entierro que tuvo que matar la vaca para darle de comer a todos. Y al final, todos perdieron por no tener la disposición de ayudar, de alentar. ¿Sabe? La Biblia dice que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Esto en Primera de Tesalonicenses 5:14, que es lo que hablaremos el siguiente domingo. Lo único que se necesita para alentar a los demás, ¿qué es? Disposición. Hay que estar dispuestos a alentar. La Biblia dice que soportemos las flaquezas de los débiles y que no busquemos agradarnos a nosotros mismos, Romanos 15:1. También la Biblia nos dice, en 1 Corintios 12:26, si algún miembro padece, si un ratoncito sufre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿La gallina, el cerdo y la vaca? Hay que ayudarlo porque si no... Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Gálatas 6:2 nos dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros.
Si uno de nosotros está amenazado, si uno de nosotros está desalentado, si uno de nosotros entra en paranoia, todos corremos peligro. Nuestras vidas están entretejidas en el propósito de Dios. Y como un cuerpo, funcionamos todos juntos. Si un miembro del cuerpo se duele, obviamente eso te debilita, eso te incapacita. ¿Qué tenemos que hacer con los de poco ánimo? Alentarlos. Y si tú eres alguien de poco ánimo, aliéntate también con las palabras de Dios. Póngase de pie.